algún poco de tiempo que no se pudo desarrollar el viernes. Se me hizo muy difícil el viernes por temas de conexión, pero desarrollamos un contenido bastante bonito y pues vamos a continuar en esta segunda hora para el curso que tenemos asignado, obviamente de 7 a 8, 8 y cuarto. Bien, informarles que la coordinación me comunicó que el 3 de marzo es nuestro examen parcial, primer examen parcial. Tendrá un valor de 30 puntos. Hoy me pidieron el link, el auxiliar ahorita está ya en tema de generar el link para que en Classroom, que es la plataforma que vamos a utilizar, ustedes puedan desarrollar el examen. ¿Qué va a venir en el examen? Las diapositivas que subimos de la clase de hoy a primera hora, ¿verdad? Y fue un pequeño resumen también de algo que ya veníamos viendo, una pequeña retroalimentación de lo que seguiremos viendo en esta hora. Van a usar como base el contenido que subimos a Classroom, los videos que he pedido que vean. No es nada del otro mundo, es un contenido bastante específico para ir desarrollando un poquito la habilidad de la argumentación dentro de la carrera. Informarles que hoy pues obviamente es un día difícil porque hay elección en el Colegio de Abogados y Notarios. La mayoría de agremiados hoy se encuentran en el Club La Aurora ejerciendo su voto para elegir junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios, por lo cual en otros semestres no se dieron clases, ¿verdad? En el caso de nosotros tuvimos unos inconvenientes la semana pasada por temas de agenda de trabajo y por conectividad, así que hoy retomamos nuevamente, les agradezco. En la primera hora especificamos un resumen que queremos que hagan, producto de unos videos que les voy a poner a ver, lo cual ustedes también pueden hacerlo, ¿verdad? Sin ningún problema. Vamos a hablar un poquito de temas de argumentación, vamos a tratar de abordar el contenido de clase. Hay dos videos en YouTube que específicamente me gustaría que ustedes puedan ver. Uno es el caso en la línea, ¿sí? Que es un proceso penal que fue grabado, documentado y que fue emitido vía cadena nacional prácticamente, ¿verdad? Ustedes en todos los canales fueron transmitidos. Me sirven muchas cosas sobre esos videos. Ya particularmente voy a profundizar un poquito en eso. Me sirve esa audiencia del caso de la línea del presidente Otto Pérez y Roxana Valdetti, y me sirve también la audiencia del ex general Efraín Ríos Montt, ¿sí? Estas dos personas fueron juicios y procesos penales fueron televisados, en el cual fue una presión increíble, mediática, judicial, política, para los abogados defensores. En el caso de el expresidente Efraín Ríos Montt, un jefe de un golpe de Estado, triunvirato de gobierno, la defensa fue llevada a cabo por Moisés Galindo, ¿verdad? Todos conocemos a Moisés Galindo, la mayoría, pero si ustedes ponen en YouTube Moisés Galindo, abogado de Efraín Ríos Montt, ahí le sale el famoso proceso penal donde Yasmín lo condena por genocidio, uno. Dos, tenemos también al abogado penalista Mario Cano, que llevó la defensa de Roxana Valdetti en el caso de la línea. Posteriormente tiene alguna discusión, pero García Gudiel, el famoso gato García Gudiel, que es abogado también del presidente Otto Pérez Molina. Me interesa que vean en las audiencias desde el punto de vista de la argumentación de los abogados, que va a ser un tema que vamos a platicar ahorita. Es vital, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir aprendiendo los tips. Primer tip, obviamente, que la Policía Nacional Civil, en la mayoría de procesos penales, redacta una prevención policial, también llamada prevención policial, ¿sí? Eso lo tienen que aprender, eso es tema de la práctica, ¿sí? Pero cuando ustedes escuchan que la Policía Nacional Civil da parte policial, quiere decir que facciona un documento llamado prevención policial. En la prevención policial van todas las características, los hechos, cómo, cuándo y dónde sucedieron, quiénes son los involucrados, quiénes son los perjudicados, ¿verdad? Y quién es el actor. Cuando ustedes están a punto de tomar un proceso penal, lo primero que deben atacar es esa prevención policial, la parte policial. ¿Por qué? Porque esta parte policial o prevención policial en la mayoría de ocasiones es débil, ¿sí? Es débil, es una parte policial que carece, ¿sí? de claridad y de vericidad. ¿Por qué? Porque los policías no estuvieron en el hecho, solo consignan a las partes y redactan los posibles hechos. O sea, hay que atacarlo. El papel de un abogado es atacarlo. Otro documento que el abogado debe atacar es la acusación del Ministerio Público. Regularmente los fiscales llegan muy cansados, en turnos excesivamente desgastantes.
el auxiliar prepara todo el expediente y se lo da al fiscal el mismo en la audiencia. Es probable que el fiscal lea el expediente en el momento de la audiencia. Esos son temas a atacar. Y para eso nos va a servir también que ustedes puedan ver esas audiencias. Dos audiencias. Audiencia caso de la línea y audiencia por genocidio, ¿verdad? En una audiencia estuvo la jueza Yasmín Barrios y en otra audiencia, en el caso de Otto Pérez Molina, estuvo el juez Miguel Ángel Gálvez, recordando de él. Bien, ¿por qué es importante eso? Porque hoy vamos a compartir un poco de argumentación jurídica, ¿sí? Y el tema del discurso de la argumentación y cómo nos va a servir para el diligenciamiento de la audiencia del juicio oral público, ¿sí? Ambas audiencias fueron televisadas en cadena nacional prácticamente. Me interesa un poquito más la de Efraín Ríos Montt. ¿Por qué? Porque esa se llevó a cabo en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Cuando ustedes busquen en YouTube van a ver que está en una sala gigante. Esa sala gigante es la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? En esa ocasión formaron parte de esa audiencia ONGs, instituciones internacionales, medios de comunicación, toda clase de personalidades que se rodearon alrededor de este caso. Muy bonito, una audiencia muy bonita que vale la pena mucho ver. El caso de Otto Pérez Molina, pues obviamente ya no era necesaria la presencialidad tanto, ¿verdad? Como el hecho de que sea transmitida, casi todos los canales la transmitieron. Y nos va a servir mucho para que ustedes aprendan las técnicas de argumentación, específicamente qué tipo de argumentación utilizaban los abogados para el diligenciamiento de la audiencia oral y pública, en este caso, la audiencia de primera declaración en el proceso penal. Obviamente tenemos tema laboral. En Guatemala, para que ustedes tengan conocimiento, si ustedes van a ver un tema penal, estamos hablando de la Torre de Tribunales. Si ustedes van a ver un tema laboral, estamos hablando del Boulevard Los Próceres, Centro de Justicia Laboral, zona 10. Si ustedes van a ver un tema civil, tienen que ver los juzgados de familia, ¿verdad? Que están en la zona 9, también tenemos en zona 10. Si quieren ver el tema de lo contencioso administrativo, edificio JAE, también, ¿verdad? Tenemos zona 10 también. Existen edificios y torres grandes donde está albergada la mayoría de judicaturas, depende de la rama que ustedes vayan a litigar, penal, civil, laboral, administrativo, constitucional, etc. Y pues hoy vamos a abordar un poquito el tema de la argumentación jurídica que se debe llevar en el diligenciamiento de una audiencia. Muy importante, antes, en la época que yo estudiaba, le permitían a los estudiantes de Derecho formar parte de una audiencia de primera declaración, como oyente, nada más, para aprender. Hoy en día eso es una costumbre que se ha ido perdiendo. El organismo judicial ya no permite que entren terceras personas, a menos que lo solicitamos por escrito, que valdría mucho la pena, pero en su momento les voy a remitir una audiencia de primera declaración y ustedes pueden ver en vivo, de todo color, la argumentación de un abogado, cómo debe atacar a una prevención policial, cómo debe atacar a una acusación de un fiscal del Ministerio Público, cómo debe atacar la intervención de la Procuraduría General de la Nación, etcétera. Muy importante, ¿por qué? Porque muchas personas, de hecho yo no conocía el trámite, ¿sí?, de una audiencia de primera declaración en un delito por un hecho de tránsito, por ejemplo. Increíble, ¿verdad, compañeros? Pero en toda la carrera no nos lo enseñan. Nos enseñan el proceso penal, nos enseñan la argumentación, nos enseñan la filosofía, nos enseñan el procesal, constitucional, etcétera, pero no nos enseñan el paso a paso de una audiencia de primera declaración. Y antes de arrancar con contenido, me gustaría que las personas que obviamente no estuvieron las tengan de primera mano y si pueden ir apuntando sería excelente. Primer paso, número 1, pues uno se encuentra o en su oficina o en su casa, recibe la llamada y pues consignan a la persona a la Torre de Tribunales, pongamos el ejemplo, zona 1. Uno inmediatamente llega al lugar, la Torre de Tribunales, baja al sótano, al área de carceleta, los abogados pueden entrar y salir sin ningún problema en esa parte. Bajamos a carceleta, hablamos con nuestro cliente, le notificamos que vamos a ser su abogado. Inmediatamente en el mismo sótano nos remitimos al área de la PNC en donde se redactan las partes policiales o prevención policial. La pedimos, si aún no está lista, la están procesando, ¿verdad? Y de esta forma subimos al juzgado de primera instancia penal de turno del Departamento de Guatemala, ubicado en el primer nivel de la Torre de Tribunales. Nos apersonamos con el comisario del juzgado o secretario, el que esté, y le decimos que nosotros vamos a llevar la defensa material de Jocelyn Susana, por ejemplo. Nos piden una copia de nuestro carnet de abogado, se lo damos, ¿verdad? Con esa copia ellos saben quién va a ser el abogado y el número de teléfono, para que nos avisen
en el transcurso de la noche o al día siguiente cuando va a ser la audiencia. Una vez que hicimos esto, ¿sí? Nos dan la prevención policial o el parte policial y de esta forma nosotros ya tenemos acceso a la parte policial, la cual va a ser la única que vamos a poder estudiar. ¿Sí? Le notificamos a nuestro cliente que ya nos apersonamos en el juzgado, que ya tenemos la parte policial, le pedimos ciertos requisitos a la persona que está detenida, ¿verdad? Se los comunicamos a la familia porque él por estar detenido no los podrá juntar, como antecedentes penales, policíacos, cartas laborales, recibos de agua, luz, teléfono, estados de cuenta, cartas de referencia de iglesia, por ejemplo. Estos requisitos se los pedimos a la persona privada de libertad y si él no los pudiera conseguir, por obvias razones, se las llamamos a la familia y les pedimos que lo consigan, ¿verdad? Para que la familia adelante, ¿verdad? Ustedes y el momento que sea la audiencia tengan todo listo. ¿Por qué esta papelería? ¿Verdad? Les va a dar duda. ¿Por qué se pide esta papelería? Porque dependiendo del delito, la posible comisión del delito o el hecho, ¿verdad? Porque aún no es un delito, es un hecho que es posible de delito. Debemos acreditar ante un juez arraigo, ¿sí? Acreditar arraigo quiere decir que yo voy a llevar un expediente de papeles que me hacen demostrarle al juez que el hecho que ocurrió es una excepción, ¿sí? Que la persona que cometió el posible hecho es una persona de valores éticos, morales, trabajadora, que tiene dependientes de hogar, que mantiene a su familia económicamente, que no tiene antecedentes penales ni policíacos y sobre todo que es una persona que es útil para la sociedad y que no es delincuente. ¿Sí? Eso lo tengo que acreditar en papeles, ¿verdad? Por eso pedimos antecedentes penales, policíacos, finiquito, a veces se pide cartas de referencia del pastor de la iglesia, cartas del jefe, cartas de trabajo, recibo, todo el expediente que me sirva para acreditar que mi cliente, en pocas palabras, compañeros, es un angelito. ¿Qué hacemos con esto? Lo tenemos que tener listo, ¿sí? Porque va a haber un desarrollo de la audiencia en el que vamos a solicitar al juez que le otorgue una medida sustitutiva que puede constituirse en arresto domiciliario. Entonces, los abogados de la noche termina ahí nuestro trabajo, ¿verdad? Nos vamos a nuestro despacho o a nuestra casa a estudiar, ¿no? Ustedes en la noche la parte policial, atacarla, encontrar deficiencias, encontrar errores, encontrar cosas que no son reales, que no les constan a los policías. ¿Sí? Una vez que ya tenemos preparada nuestra defensa, al menos armado un pequeño bosquejo de la argumentación que vamos a hacer, nos presentamos al siguiente día, ¿verdad? A la audiencia, tipo 12 de mediodía. ¿Por qué el juez, si lo detuvo a las 9 de la noche, le va a tomar su primera declaración al día siguiente a las 12 de mediodía? ¿Por qué? Bueno, pues para empezar, porque el juez que está de turno lo entrega a la medianoche, ¿verdad? Y el siguiente juez tiene que darnos chance a nosotros los abogados de la familia para que juntemos los papeles que les indiqué, que forman el expediente. Y segundo, porque no se le vulnera su derecho de defensa. Si se le toma la primera declaración y se lleva a cabo la audiencia en el momento, entramos a una audiencia en donde seguramente la persona va a guardar prisión porque no tenemos los documentos a la mano que prueben que el hecho es contradictorio, ¿verdad? Entonces los jueces regularmente entregan el turno al siguiente juez, le entregan la agenda de audiencias y le dan tiempo a los abogados para que se preparen y para que junten toda la documentación necesaria para el diligenciamiento de la audiencia. Así que un tip y un chivo de un abogado, cuando los llamen a las 7, 8, 9, 10 de la noche, vayan a traer la previsión policial lo más tarde que puedan. ¿Por qué? Porque así la audiencia al día siguiente no les toca antes, ¿verdad? Les conviene que les toque a mediodía para prepararse mejor y que junten toda la papelería. Bien, tips y chivos propios de la práctica, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar un poquito de doctrina y de definiciones en cuanto a lo que se debe hacer en la argumentación jurídica del diligenciamiento de una audiencia. Para lo cual voy a compartir pantalla y les ruego, por favor, que puedan darme un par de minutos. Buenas noches, licenciado. Perdone que tome la palabra. Es que tengo dudas en relación al material que dijo que subieron a Classroom. Solo son 4 fotografías, no sé si estoy mal. Pero el día de hoy, por la mañana, no subieron nada. Entonces... Sí, disculpe, sí. El material que de una pequeña... O sea, intenté reponerles clase el día viernes a primera hora. Obviamente se conectaron muy pocos compañeros, ¿verdad? Porque por varias razones.
Desarrollé un material. Perdón, licenciado, es que como tenemos programadas otros cursos, entonces no Por podemos supuesto, asistir. por supuesto, sí, 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 por supuesto. Yo lo entiendo y por ese motivo lo vamos a subir a Classroom. Entonces, aún no lo subió el auxiliar porque acabamos de terminar, ¿verdad? A las 7 en punto, prácticamente 7:05 terminamos de desarrollar ese contenido y lo vamos a cargar en los siguientes minutos. Auxiliar lo sube a Classroom. Obviamente el que voy a compartir ahorita es un nuevo material que lo vamos a subir a Classroom también, ¿verdad? Con los links de los videos que yo les voy a solicitar. Así que si me permiten voy a... Licenciada, perdone, yo tengo otra consulta. Sí, a la orden, dígame. No, más que todo con lo que había dicho con el tip. Usted, pongámosle, ¿tienen algún horario para ir a traerle la prevención policial? No, bueno, qué bueno que les interesó el tema y si quieren, démosle las dudas. Solo voy a pedir que nos quedemos tal vez un poquito después de las 8 para desarrollar lo que sea un contenido que yo me gustaría que quede como básico, ¿verdad? Que les prometo que va a ser bastante práctico, rápido para que lo puedan asimilar y que no les cueste en el examen, pero dándole continuidad a la línea de tiempo paso a paso para la audiencia de primera aclaración. No hay un horario específico, pero sí sugiero que sea antes de la medianoche, porque si no recogen la prevención policial antes de medianoche, le asignan un abogado de la defensa pública, ¿ya? Y el abogado de la defensa pública, para aceptar que usted no, que le lleve el caso a un abogado particular, pide una renuncia por escrito. Entonces se complica un poquito más. Pero imaginemos un hecho de tránsito por responsabilidad de conductores, que es lo más común, ¿verdad, compañeros? Personas que están en estado de ebriedad o que han ingerido algunas bebidas alcohólicas. Pongamos el caso de que atropellamos una moto. Cualquiera de los que estamos en la clase estamos expuestos a esto, ¿verdad, compañeros? Cualquiera, inmediatamente. Yo llevé un proceso penal en donde una persona iba en el periférico y un indigente se tiró al carril, ¿verdad? Para atravesarse una calle y lo atropelló. O sea, no fue culpa de la persona que iba manejando, pero estuvo sometido a un proceso penal por eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo importante que yo quiero que ustedes sepan? Y vamos a hacer una ejemplificación en 5 puntos, ¿sí? 5 puntos para que lo puedan asimilar, que es lo importante. Imaginemos una responsabilidad de conductores porque voy en estado de ebriedad, ¿sí? Y tengo una pequeña colisión con una motocicleta. Alan, escucho. Buenas noches. Si gusta, continúe con este ejemplo y luego le pregunto porque creo que es diferente la pregunta a lo que está explicando. Perfecto. Ve. Hablemos de un hecho de tránsito. Yo que veo que es un tema que les interesó mucho y les agradezco que les haya interesado porque increíblemente yo me gradué y no sabía esto. La pura práctica me lo dio. Okay, vamos en el periférico, vamos en nuestro vehículo, venimos de un convivio, obviamente venimos con nuestras bebidas encima. Atropellamos una motocicleta que, aunque nosotros no tengamos la culpa, es un hecho de tránsito donde una persona está grave, herida de gravedad. Obviamente lo primero que va a suceder es que la Policía Nacional Civil llega, ¿verdad? Solicita papeles de ambos lados, llaman a una ambulancia, si es necesario que al motorista lo remitan a un hospital. Entonces es probable que usted en esa circunstancia necesite 1 o 2 abogados, ¿verdad? Regularmente se usa 1 por economía. ¿Por qué les digo 1 o 2 abogados? Porque uno debería ir al hospital a solicitar llegar a un consenso con la persona que atropellaron, que les firme un desistimiento, y el otro debería estar en la torre de tribunales con la persona que fue consignada. Si usted va bajo los efectos de licor, sí o sí, los policías lo tienen que consignar, ¿sí? No porque no puedan arreglar con usted en el momento, sino porque la otra persona está herida, ¿sí? Entonces, a una persona es trasladada a un centro de atención hospitalaria y la otra persona, en este caso los otros que vamos manejando, somos trasladados a la torre de tribunales. Sí, de León, lo escucho. Licenciado, perdone, eso es lo que dijo de que el abogado va al hospital, esa táctica le llaman un método de resolución en conflictos, ¿verdad? Sí, es una forma de resolución de conflicto. Lo que se busca es que antes de entrar a la audiencia, uno ya lleva el desistimiento por escrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que cometen hechos de tránsito como motoristas, yo tengo moto, así que no van a creer que tengo nada personal con los motoristas. Los motoristas que provocan un accidente saben que ellos tuvieron la culpa, ¿sí? Y firman un desistimiento en donde eximen de toda responsabilidad a la persona que los atropelló, ¿verdad? Ahora, si la policía... ¿Y si no firman el desistimiento?
Si no lo firma, simplemente no se firma. Y se lleva a cabo la audiencia, la primera declaración. En Ya, gracias, Lick. en A y B, la primera declaración se va a llevar a cabo. Me firme o no me firme el desistimiento. Lo único que más sirvió el desistimiento es para poder en audiencia solventar el problema, ¿verdad? Pero bien, imaginemos que obviamente nosotros íbamos manejando el vehículo, la policía nos detiene, somos consignados a la torre de tribunales, en el camino avisamos a la familia contacta a un abogado y ahí entran ustedes, ¿sí? El abogado debe decidir rápidamente si se va a la torre de tribunales o si se va al hospital. Regularmente los abogados lo primero que dicen, le preguntan, miren, ¿hay consenso con la persona que atropellaron y quién tuvo la culpa? Si dice, mira, el de la culpa tuvo la moto y sí hay consenso, él reconoce que va a firmar el desistimiento, uno como abogado se tiene que ir al hospital, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer, hablar con la persona o con la familia y decir, miren, traigo aquí el desistimiento por escrito, por favor, apóyenme, ¿no? Regularmente la familia o la persona que atropellan pide un incentivo económico a cambio de firmar el desistimiento. Si no es mucho, es conveniente firmarlo y entregarle un incentivo económico. Si es mucha, es muy elevada la cantidad y encima de todo él tuvo la culpa, lo recomendable es mejor irse a la audiencia de primera declaración. Pero les dije, en A y B va a haber audiencia de primera declaración. Siempre va a haber, la mayoría de ocasiones. Bien, entonces el abogado después se tiene que dirigir a la torre de tribunales y decir, bueno, bajar al sótano a la torre de tribunales y pedirle a su cliente el DPI, si no lo tiene, se le pide a la PNC. ¿Cuál es la recomendación que yo doy? No vayan ni muy tarde ni muy temprano a traer la prevención policial, porque si van muy temprano a traer la prevención policial, la audiencia se la van a agendar al siguiente día a las 9 de la mañana. Y a esa hora, díganme ustedes, si son las 1 o 2 de la mañana, ¿cómo va a conseguir unos antecedentes penales y policíacos? ¿Verdad? ¿Cómo va a conseguir una constancia laboral uno? ¿Cómo va a conseguir un finiquito? ¿Cómo va a conseguir un recibo de avalúo de teléfono? Sí, Henry. Vinicio. Licenciado, en el caso, qué importante es lo que usted nos está haciendo ver ahorita, o nos está explicando, porque en el caso de los de derechos humanos, como lo vimos en el curso anterior, el semestre pasado, era reclamar ese tiempo que fuera rápido. Pero recuerdo que el licenciado que nos dio el Partido de Derechos Humanos nos dijo de que ese tiempo debíamos de pelearlo para que la primera audiencia se presentara rápido. Entonces, lo que pasa es... Perdone, sí. Pero usted ahorita nos está explicando la otra parte. Sí. Le dio la parte de derechos humanos y usted la parte de poder preparar la documentación para esa primera audiencia, ¿no? Sí, o sea, lo que sucede es que, por ejemplo, ningún ciudadano en Guatemala anda con un expediente listo en la mano por si tiene un problema penal, ¿verdad? Ustedes, ninguno. Entonces es papel del abogado y de la familia comunicar que este expediente se tiene que juntar y lo tienen que recolectar y lo tienen que presentárselo al abogado antes de que entre a la audiencia. De tip les doy, si ustedes entran a una audiencia sin un recibo de luz, por ejemplo, seguro el juez no les da la medida sustitutiva, pero seguro, les apuesto lo que sea. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público necesita el recibo de luz, uno, para saber en dónde puede encontrar a la persona. Si el lugar que va a señalar para recibir notificaciones existe. Y dos, con un recibo de luz se prueba que la persona vive ahí. ¿Dónde la puede encontrar el MP si quiere investigar más? Ahí, con el recibo de luz. O sea, sin el recibo de luz estamos muertos, ¿verdad? Recibo de agua, luz o teléfono, ¿verdad? Pero mejor si es recibo de luz. Gracias, licenciado, por ese tip. Gracias. Antecedentes penales y policíacos nos sirven únicamente para explicarle al juez que mi cliente no tiene orden de aprehensión vigente y que no fue condenado por un delito y que tenga manchado los antecedentes, ¿sí? Con eso demostramos dos cosas, que no es un delincuente y dos, que es una persona que se ha conducido pues, sin ningún problema penal a sus 30, 40, 50 años. Número 3, una constancia laboral. Licenciado, perdone, disculpe ¿sí? La interrupción. Sí. Pongámosle el recibo de luz que no estuviera a nombre de la persona, no habría problema. Se sugiere, por eso se sugiere siempre el contrato de arrendamiento ahora. Por ejemplo, si yo alquilo y no es propia la casa, se sugiere indicar, ¿hay contrato de arrendamiento? Sí, aquí está, lo acompaño con el recibo de luz. Entonces ahí sí está más que probado que la persona, el MP la puede identificar. Puede irla a buscar, puede notificarle, puede hacer diligencia, lo que sea, ¿sí? Ahora, si no hay contrato, que regularmente no hay contrato de arrendamiento, ¿a usted? Eso nos va a pasar seguro. Hacer el contrato de arrendamiento, si no lo tenemos, hacerlo. Obviamente lo cobramos, ¿a usted?
Si no lo podemos hacer, porque en ese día pasa de todo, no se puede hacer. Solo se consigue el recibo. Consigna que no hay contrato de arrendamiento, pero que sí hay un contrato verbal, ¿verdad? Y que extremo que puede ser confirmado por la dueña de la casa, ¿verdad? Simple y sencillamente. Bueno. Antecedentes penales policiales, que yo lo expliqué, el tema de la constancia laboral, constancia de trabajo, nos va a servir para probarle al juez que yo trabajo, que tengo un empleo, ¿sí? Y que si el juez emite un auto de prisión preventiva, me voy a quedar sin trabajo, ¿verdad? Número 4, dependencia económica. Si tengo hijos, ¿verdad? Aquí está un certificado de nacimiento de mi hijo. O sea, tengo trabajo, aquí está el certificado de nacimiento de mi hijo. Quiere decir, señor juez, que yo mantengo y tengo dependientes económicos, ¿sí? Si yo voy a prisión, no tengo cómo mantener a mis hijos. Señor juez, garantice los alimentos de los menores, ¿verdad? O de tu cónyuge. Cartas, finiquito de la Contraloría, por ejemplo, ese sí casi no se usa ahora. Ese sí, yo lo pediría únicamente si está a la mano, ¿no? Para indicarle al juez, mire, mi cliente no ha sido procesado por juicio de cuentas, ¿no? Ostenta finiquito de la Contraloría, no ha tenido ningún problema, trabaja en la administración pública hace muchos años y no tiene ningún problema. Simplemente, obviamente, fue detenido presuntamente bajo efectos del alcohol, que hasta el momento no se ha probado, pero así sucedió. Cartas de recomendación. Yo sugiero 3 cartas de recomendación. Cartas del pastor o del padre, ¿verdad? O del sacerdote. De la iglesia a la que asistamos, ¿verdad, compañeros? En el caso que somos cristianos, y pues si no somos, si somos ateos, pues obviamente ese documento no se puede presentar. Cartas de referencia laboral, por ejemplo, yo en mi caso, ¿verdad? Ustedes, juego en un equipo, ¿verdad? Pues el presidente del club deportivo es un deportista, ¿verdad? No es un delincuente. Aquí está una carta de referencia laboral, lo conozco hace 15 años, es un deportista. Soy activo en un hogar de ancianos, una carta de recomendación, porque yo activo en servicio social los fines de semana. Bueno, el objetivo, compañeros, es que ustedes van a juntar todo documento que pruebe que mi cliente, el que voy a defender, no es un delincuente y es una persona que trabaja y que aporta a la sociedad, punto. Eso tiene que ir bien planchadito, todo en original, ¿verdad? En un foldercito para presentarlo en el momento que sea oportuno, ¿verdad? Porque si no se lleva ese expediente, que les va a tocar también entrar sin ningún papel, es muy probable que el juez indique que no puede otorgar la medida sustitutiva que consiste en arresto domiciliario, en virtud que el abogado defensor ni el acusado presentaron ningún documento que acredite que va a haber peligro de fuga, que va a haber obstaculización a la persecución penal, por lo cual dicto auto de prisión preventiva y lo traslado al preventivo de la zona 18, por ejemplo. Sería una pena, ¿verdad, compañeros? De verdad sería muy grave que por un hecho de tránsito una persona sea procesada penalmente y que guarde prisión por un delito que tiene medida sustitutiva. Sí, le escucho, Henry. Licenciado, perdone, con la documentación que usted menciona que se debe adjuntar, por ejemplo, en mi caso que soy jubilado. ¿Constancias de jubilación? ¿Y sí puede tener algún peso? Sí, por supuesto que sí. Sí, Okay, por supuesto. Sí, porque recuerde que aunque usted sea jubilado y adjunte su constancia de jubilación, regularmente las personas que ya solicitaron su jubilación también se dedican a otras actividades, ¿verdad? Entonces se le hace constar al señor juez, yo me dedico a una actividad que no obra en constancia laboral, que es comercio informal, pero yo soy jubilado del Estado. Aquí está mi constancia de jubilación, ¿verdad? Eso puede ayudar. Entonces, el juez nos da tiempo de todo esto, ¿verdad, compañeros? O sea, yo busco siempre que, aunque mi cliente tenga que estar un par de horas más en la carceleta de tribunales, entre mejor entre con un expediente fortalecido, mejor va a haber en la audiencia. Y ya en audiencia es bien fácil. El juicio de faltas está regulado en Código Penal. Es un delito menos grave. Si uno llevando fase a fase la audiencia de primera declaración y se lleva su expediente, su cliente seguro sale. Otro tip y otro chivo muy importante, ¿verdad, compañeros? Al momento de que el juez vaya a otorgar la medida sustitutiva, rogarle al honorable juzgador que fije una caución económica que sea acorde a los ingresos de mi cliente. Porque, por ejemplo,
tengo un cliente que gana 4,000 quetzales mensuales, pero le fijo una caución económica de 15,000, obviamente a mi cliente le va a ser imposible poder pagar una caución económica de ese tipo, lo que ustedes le llaman fianza, ¿sí? Pero en la vida real y en la práctica se llama caución económica, que es un dinero que se deja como garantía y que si posteriormente yo soy absuelto, la tesorería de un mismo judicial me devuelve esa caución económica. Entonces el juez otorga la medida sustitutiva y fija una caución económica, ¿verdad? Entonces el papel del abogado, ¿cuál es? Les voy a explicar. ¿Por qué el abogado tiene que pelear la caución económica baja, que le otorguen la medida y también que si el vehículo está involucrado, de una vez el juez autorice retornar el vehículo al propietario? Esas 3 cosas son vitales. ¿Por qué? Porque regularmente a uno la familia le dice, mire, ¿cuánto me cobra? Uno no puede decir, mire, no sé, déjame sacarlo, después miramos. No, uno tiene que decir, mire, es un hecho de tránsito, hay lesionados. Ustedes van a encontrar precios regalados, pero yo les recomiendo que digan, le cobro 9,000 por la audiencia de primera declaración y le cobro otros 9,000 por llevar el proceso penal. Entonces, de un hecho de tránsito ustedes pueden ganar hasta 15,000, 18,000 quetzales, ¿verdad? Obviamente, la competencia desleal ha provocado que colegas cobren 3,000 quetzales por una audiencia de primera declaración, ¿verdad? 2,000 quetzales. He visto hasta audiencias de primera declaración en 1,000 quetzales, ¿no? ¿Qué hacen con eso? Nada, no es un honorario suficiente, pero la necesidad obviamente hace a los abogados trabajar de esta forma, así que sugiero que tomen casos de personas referidas, que sepan que tienen posibilidad económica, porque realmente se trabaja, ¿verdad? Ustedes se desvelan, al siguiente día tienen ocupado casi todo el siguiente día, porque uno le pagan realmente, uno pide 50% de anticipo y le pagan el otro 50% de anticipo hasta que uno entrega al cliente a la familia, prácticamente, ¿verdad? Y uno da todas las vueltas. Uno le recibe el dinero a la familia, uno va al banco, deposita la caución económica, lleva el recibo al juzgado. El juzgado con el recibo del depósito de la caución económica hace el acta de la audiencia de primera declaración, en donde se notifica que se le otorgó medida. Uno baja a la carceleta de tribunales otra vez con el acta del juzgado. Mire, mi cliente ya pagó la caución económica, ya le otorgaron la medida sustitutiva, aquí está la copia del acta y por favor quítele los grilletes, sáquenlo de la carceleta y entréguemelo. Otro tip y otro chivo, ¿verdad, compañeros? Y ya será el último porque quiero desarrollar unas definiciones ahí. Los policías del organismo judicial y los policías de la PNC, para operar el registro de que su cliente salga de la torre de tribunales, también cobran. Es un cobro ilegal, ¿verdad? Pero se los voy a poner de esta forma. Los policías del organismo judicial y los de la PNC no se mueven si usted no les da un incentivo ahí para que tengan para su cena. O sea, toca estarles dando a veces dinero para que se muevan, ¿verdad? Si no, se tardan otras 4 horas, ¿entiende? Y a veces uno ya le urge sacar al cliente porque el cliente lleva más de 12 horas ahí, ¿no? Entonces a uno le urge y el cliente también está exigiendo que uno lo saque. Entonces, ahí sí que, compañeros, en este país, pues lastimosamente así es. Alan, ¿escucho? Buenas noches, licenciado. Yo solo tengo 2 preguntas en este tema. Por ejemplo, ¿usted el horario adecuado para poder ir a recoger la parte policial? Por ejemplo, si el hecho fue en la mañana o en la tarde o en la noche, un horario establecido. Y otra, ¿qué pasa si en este caso, por ejemplo, a mí me agarran por homicidio, pero me agarran en el acto? ¿También deben de solicitar mis papeles o definitivamente ahí ya, obviamente ya no, porque sí me agarraron en el acto? Depende, porque el homicidio hay culposo, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso del homicidio culposo, siempre que haya un fallecido, un hecho de tránsito, siempre, sin excepción, la imputación del delito por parte del fiscal de la MP va a ser homicidio culposo, ¿verdad? Se cometió un homicidio culposo, ¿verdad? Fue un hecho de tránsito, hubo impericia, hubo, no sé, lluvia, lo que sea. En el caso del homicidio culposo, ese sí puede hasta algún momento solicitarse una medida, si fuese culposo y las circunstancias lo permitieran. Pero, por ejemplo, si hubo dolo, ¿verdad? Si fue premeditado, si hubo violencia, definitivamente en ese caso no va a haber medidas sustitutivas a ustedes. Entonces, en ese caso sí, lo único que uno lleva es algunos papeles del expediente que les pedí, pero únicamente para evitar
quizás evitar que la siguiente audiencia de debate, por ejemplo, sea tan larga, ¿va? Porque a veces la primera declaración te la toman hoy y te declaran y notifican audiencia para, según la agenda del juzgado, dentro de 18 meses, ¿no? Ustedes. Víctor, le escucho. Sí, licenciado, muy buenas noches. Con una consulta, por ejemplo, a mí me detienen y yo no tengo a ningún licenciado, por ejemplo, que me represente y me asignan uno. ¿Él hace todos esos movimientos o me deja, mientras tanto, detenido en la carceleta? Solo por preguntar. Si yo no tuviera recursos para pagar un abogado privado, lo tengo que manifestar, ¿verdad? Entonces un abogado de la defensa pública ejerce su defensa. El abogado va a pedir lo mismo. Obviamente hay hechos y circunstancias en las que las personas no tienen ni familia, por ejemplo. Entonces ahí sí es un poco difícil, ¿va? Ustedes, porque el abogado de la defensa pública te defiende, pero hasta donde puede, porque un abogado de defensa pública en una noche le caen 15, 20 personas, ¿no? Porque los abogados de la defensa pública están de planta ahí mismo, en la torre de tribunales. Hay una salita especial para los abogados de la defensa, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil. Lo único es que los jueces tienen más consideración cuando es abogado de la defensa pública, porque entienden que el abogado de la defensa pública no va a poder recaudar, no va a poder juntar el expediente. Entonces le tienen un poco más de consideración, ¿verdad? Y en algunos casos es evidente que el juez puede otorgar la medida. Pero, por ejemplo, si la persona ya tiene historial delincuencial, es evidente que la persona, pues obviamente, sí está involucrada en un hecho, el juez, pues a criterio propio, otorga o no la medida, ¿verdad? Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Bien, excelente. Este es un tema que obviamente es apasionante a ustedes porque definitivamente no lo conocemos y no lo sabemos hasta que vamos a la calle, lastimosamente, ¿verdad? Pero ustedes ya que tienen una línea de tiempo, hagan un esquema, memoricen esas acciones, es lo primero que les van a preguntar. De hecho, ya siendo estudiantes de Derecho se los preguntan, así que mucho ojo en ese tema. Bien, voy a compartir en pantalla una presentación que tengo que me gustaría desarrollar con ustedes, así que por favor les ruego un par de minutos.
Bien, ¿me confirman si ven la presentación que tenemos en pantalla, compañeros, por favor? No, licenciado, aún no se ve. Ahora sí. Ahora sí, Sí, licenciado. Ok, excelente, muchas gracias. Bien, importancia. Desde la antigüedad, la argumentación ha sido objeto de interés en todas las áreas donde se practica el arte de hablar y de escribir de manera persuasiva. ¿Sí? Recordemos, compañeros, nuestra argumentación muchas veces debe ser persuasiva. En la actualidad, el estudio de la argumentación ha recobrado vigencia debido a la gran influencia que los medios de comunicación tienen sobre la sociedad. Esta influencia se manifiesta en el planteamiento de las estrategias argumentativas. En toda audiencia, como abogados, yo les puse el caso del ejemplo penal, deben tener una estrategia argumentativa. ¿Sí? Deben hacer un estudio argumentativo, ¿sí? Atacando la prevención policial y la acusación del Ministerio Público, ambas, en una audiencia de primera declaración. Las estrategias argumentativas para convencer al público acerca de ciertos valores e ideas. Ejemplo, de estos son los discursos argumentativos relacionados con la publicidad o el pensamiento político. Así pues, la principal motivación del estudio de la argumentación por parte de los argumentadores consiste en establecer si el razonamiento planteado es verosímil, es decir, si quien es objeto de la argumentación estará dispuesto a aceptarla. Número uno, identificar quién será el objeto de nuestra argumentación. En este caso, el objeto de nuestra argumentación es el señor juzgador, el juez, ¿verdad? Existen muchas reglas que obviamente les remitiremos porque la forma de dirigirse ante un juez debe ser muy educada, muy respetuosa y sobre todo recordándole al señor juez los principios tutelares del derecho, ¿verdad? En este caso el derecho penal. Porque tenemos que hacer un enlace entre la doctrina, fundamento legal y el hecho ocurrido. Y estarle recordando constantemente al juez el principio de inocencia, el debido proceso, que es un delito que goza de medida, los principios tutelares del derecho penal, meter doctrina, definiciones, etcétera, para que el juez, que es nuestro objetivo principal y es el receptor de nuestro argumento, pueda hacer tome una decisión basada en derecho y el argumento que estamos intentando convencerle. Un argumento no es solamente la afirmación de algunas opiniones, ni tampoco simplemente es una disputa, ¿sí? Son intentos de apoyar opiniones con razones, ¿sí? Por ejemplo, apoyar una opinión de un abogado con una razón puede ser, señor juzgador, es de conocimiento de toda la población guatemalteca que la bajada de las cañas rumbo a Antigua Guatemala es una pendiente demasiado inclinada, que no goza de buena iluminación, en donde ocurren muchos accidentes todos los días, donde se derrama diésel, aceite. Producto de este derrame se pueden provocar accidentes a terceros. Es cierto, mi cliente obviamente se conducía, como lo establece la prevención policial, bajo los efectos del licor, pero ¿qué ciudadano no se toma una cerveza o dos cervezas en una cena? Entonces, esta es parte de una argumentación. No estoy en audiencia, ¿verdad, compañeros? Pero obviamente si ustedes estudian derecho es porque les apasiona el tema de desenvolverse en público. Y los que no, pues tomen cursos, no pasa nada. Pero en ese parabraseo que yo hago, intento apoyar opiniones generales con una razón. Tengo razón. La bajada de las cañas es una bajada peligrosa, muy inclinada. No cumple con los requisitos mínimos que debería tener una autopista nacional. ¿Sí? Ha habido mucho accidente, producto de esto hay rampas de emergencia. Es un lugar donde hay mucho accidente. Esas son razones generales de conocimiento de todo el mundo, que obviamente van a ser fundamentadas, ¿sí? Con, por ejemplo, mire, tengo a la vista la copia de la licencia de conducir de mi cliente. Tiene 20 años de conducir, nunca ha tenido un problema de tránsito. Es una licencia tipo B profesional, ¿sí? Entonces, son hechos que van siendo fundamentados con la papelería del expediente que les pedí que se tienen que preparar. Entonces, la importancia del argumento es que el argumento tiene que apoyar opiniones verdaderas, verídicas y convencimiento general y que llevan algo de razón. Importancia del argumento. Los argumentos son esenciales, ¿sí? Primero porque es una forma de tratar de documentar de qué opiniones son mejores que las demás.
ya que no todos los puntos de vista son iguales para las personas, ¿sí? En una sala de audiencia donde hay 4 partes, habrán 8 teorías, ¿verdad? Todas pueden ser ciertas, todas pueden ser falsas, otras pueden crear duda, pero lo importante es que documentemos la mayor cantidad de argumentos que estamos indicando. El expediente es básico, compañeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno, al armar su argumentación, puede establecer, por ejemplo, señor juzgador, los agentes de la Policía Nacional Civil que estuvieron en el posible hecho de tránsito hoy no están presentes para confirmar y ratificar la prevención policial. Aunque no lo establece la ley, los agentes de la Policía Nacional Civil no estuvieron en el lugar, no existió flagrancia. Ellos se apersonaron al hecho, al lugar de los hechos, y les consta únicamente lo que ven a raíz de que se apersonan. No saben en qué circunstancias ocurrieron los hechos. Entonces ahí se está tratando de desvalorar que los agentes de la Policía Nacional no estuvieron en el hecho, ¿verdad? Únicamente les consta lo que les contaron, lo que vieron posterior al hecho de tránsito. Entonces se empieza a desvalorizar, se desvalora todo lo que los policías consignaron en la parte policial. Los policías regularmente utilizan la palabra que se conducía bajo efectos de licor. Pero conducirse bajo efectos de licor tiene que ser establecido a través de una prueba de alcoholemia, que regularmente, chivo compañeros, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional, de la Policía Municipal a esa hora no hace pruebas de alcoholemia, a menos de que los detengan en un operativo. Pero a esa hora la Policía Nacional, aunque coordine, no llegan a hacer la prueba de alcoholemia. Es únicamente lo que le consta al policía. Entonces, se puede atacar eso también, ¿verdad? Se puede atacar que contaba con toda la documentación necesaria, el motociclista no cortaba por licencia, lo cual, señor juez, le puede hacer a usted creer que el motociclista fue el imprudente, ¿verdad? No desmerito el hecho de que mi jefe se haya tomado un par de cervezas, pero, señor juez, tenemos que ver la realidad tal y como tuvo que haber sucedido, aunque mi cliente no hubiera tomado ni una sola gota de alcohol. Porque negar, compañeros, que también los clientes de uno van bajo efectos de licor es imposible. A veces uno en la audiencia, el olor sale, ¿me entiende? El olor al licor es escandaloso. El juez puede estar con mascarilla y con un panel de plástico enfrente que se va a sentir que la persona estaba totalmente ebria. Por lo cual uno conociendo sus condiciones y en base a qué va a defender a su cliente, lo importante es abogar siempre a un discurso emotivo, un argumento emotivo. Señor juez, un error lo comete cualquiera, es de humano cerrar, un hecho de tránsito puede suceder en cualquier momento, en cualquier segundo, no hay antecedentes, fue una cena, a pocos metros de llegar a su residencia, etc. La argumentación es esencial. De este modo, son esenciales, por ello, se tienen que dar argumentos en favor de las conclusiones, para luego valorarlos y considerarlos cuán fuertes y verdaderos son. Algunas conclusiones pueden apoyarse en buenos razonamientos, mientras que otras tienen un sustento más débil, ¿sí? Pero que frecuentemente se desconoce cuáles son esos argumentos débiles. Por lo tanto, argumentar es importante. Por otro motivo, ya que una vez que se ha llegado a una conclusión apoyada en razones, se explica y se le defiende mediante argumentos. Nosotros, el papel de los abogados es argumentar, por eso el argumento y las clases de argumentos son muy importantes y lo veremos más adelante. Pero el papel del abogado es argumentar todo, ¿sí? Y tampoco, otro tip, compañeros, no atacar al fiscal del Ministerio Público, jamás. Porque al final, para tomar la decisión, el juez de instancia le pregunta al fiscal del Ministerio Público si está de acuerdo con otorgar la medida o no. Así que, si la estrategia fue atacar al fiscal, ya nos jodimos porque el fiscal se va a oponer a la medida, aunque por ley le corresponda. Finalidad de aplicación de la argumentación. La argumentación es un tipo de exposición que tiene como finalidad defender con razones o argumentos una tesis, es decir, una idea o probar. Argumentar consiste en aportar razones para defender una opinión, ¿sí? No querer tener la verdad, aportar razones para defender una opinión propia y convencer a un receptor para que piense de una determinada forma, es decir, un juez. Aplicación. La argumentación se utiliza normalmente para desarrollar temas que se prestan para debate o discusión y su objeto fundamental es ofrecer una información lo más completa posible.
Elementos de la argumentación: objeto, tesis, cuerpo y conclusión. Elementos del cuerpo, ¿sí? Argumentación y refutación. Hay que refutar y hay que argumentar. El objeto es el tema sobre el cual se argumenta. Puede ser la situación política actual, el tráfico de las ciudades, el examen de selectividad o el incremento de la violencia urbana, o en caso del derecho penal, el hecho que es posible constitutivo de delito. Cuerpo. El cuerpo de un argumento, ¿sí?, despliega la idea o ideas que se pretenden demostrar desde las dos perspectivas, una de defensa de ellas y otra de refutación contra posibles objeciones, ¿sí? Importante, cuando estemos dando nuestro argumento para la defensa, anticiparme a las posibles objeciones que pueda tener el fiscal, ¿verdad? Por ejemplo, el fiscal puede objetar, conducir en estado de ebriedad es una falta, es un delito de faltas. Es un delito. Está tipificado en el Código Penal y no se debe de hacer, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo yo objetar, ¿sí?, una declaración de esa magnitud por parte de un fiscal del Ministerio Público sin incomodar al fiscal, ¿verdad? Porque al final es el que va a acceder a otorgar la medida. Señor juzgador, es un delito, pero el acompañante de mi cliente no sabe manejar. No tiene licencia de conducir, extremo que puede ser verificado a través de este documento. La zona en la que estaban es demasiado peligrosa, es una zona roja, señor juez, y pues mi cliente obviamente decidió, por ser un tramo corto, conducirse, ¿verdad? Es una ruta que no conoce porque pasó a dejar a su amigo y pues producto de esto cualquiera de nosotros podemos... O sea, al final, compañeros, ustedes lo pueden ver como un tema absurdo, ¿sí? Pero el MP y los jueces están esperando que usted defienda a su cliente como sea, ¿sí? Si tiene una buena defensa y tiene un buen expediente, seguro el cliente sale, seguro. Los fiscales del Ministerio Público, cuando ven que es una persona que trabaja, que tiene familia, dependientes, los fiscales tampoco no se van contra la razón. Ellos mismos acceden a otorgar la medida. Esta última actitud no es necesario que esté presente, pero sí la primera. Me refiero a la defensa del argumento que voy a proponer. La argumentación es necesaria, la refutación no es necesaria, dependiendo si está yuca el fiscal o no, ¿verdad, compañeros? Cuerpo. La argumentación, una vez expuesta la tesis, comienza el razonamiento en sí, es decir, se van ofreciendo los argumentos para confirmarla o rechazarla. Primero pasamos por una etapa de razonamiento y posteriormente ya argumentamos, ¿sí? La refutación se demuestra la falsedad de ideas contrarias a la defendida en mi tesis. Puede hacerse de una tesis admitida o de las posibles objeciones que podrían hacer el adversario durante el argumento en concreto. Conclusión. El autor, en su demostración, reflexiona sobre el tema de todos los ángulos, hasta llegar al objetivo deseado, que se ofrece como conclusión, a menudo anuncia el comienzo del escrito. En esta conclusión o remate, yo regularmente sugiero hacerlo desde el punto de vista emotivo, ¿verdad? Volver el hecho un tema emotivo, ¿sí? No queremos perjudicar ni a la parte que salió lesionada en el hecho del tránsito, porque si mi cliente guarda prisión preventiva, no va a poder pagar con los daños que le realizó al motorista, ¿verdad? Entonces es como jugar con la emotividad del hecho, fundamentado con papeles que lo prevén, y pues ahí el juez nos dará la razón y el beneficio. Así que, con el permiso de ustedes, yo me voy a detener porque llevo casi dos horarios de clases para reponer el del viernes. Voy a tratar de subirlo todo hoy mismo o mañana más tardar. Voy a mandarles unos videos, todo el contenido que está en clase, lo que se examina. Los exámenes de nosotros no son muy difíciles, son exámenes que los ponen a pensar más que a memorizar. Les agradezco su apoyo y comprensión. Este es un tema apasionante porque el tema del litigio es un tema apasionante. Ningún abogado se los va a decir porque no entiendo por qué hasta el día de hoy la gente tiene envidia del conocimiento, ¿verdad? O al menos de la práctica de la profesión liberal. Pero se las digo para que se vayan preparando y pues se apasionen. Todos van para diferentes ramas, pero seguramente aquí me estarán escuchando un par de penalistas y espero que nos vaya muy bien. Así que les agradezco y con la bendición y permiso de ustedes, nos vemos el día viernes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.